Tú que eres el artista. Ya me la va a Bueno, montar. oh, ese es uno se las da de artista también. No, mentiras, él es artista. Hoy vamos a tener un tema complejo porque el arte es complejo, pero vamos a adaptarlo un poco a medios del cuerpo. ¿Entendiste? Medios del cuerpo. Medios del cuerpo. ¿Me puedes decir qué es eso? Explícame un poco. No, para eso invitamos a unas personas que son del mundo del arte y están haciendo un laboratorio que se llama así, Medios del Cuerpo. Vamos a ver qué es medios del cuerpo. El día de hoy vamos a preguntarle a las personas en qué situaciones su cuerpo puede ser considerado un medio. ¿El cuerpo puede ser considerado un medio? Vamos a preguntarles. Vamos, vamos. En el momento en que intencionalmente quiere transmitir algo. Ah, Nosotros lo hacemos por medio de la danza. El cuerpo es un medio de expresión en todo el sentido, en todos los sentidos de expresión. Yo diría que el cuerpo ofrece todas las herramientas para que se exprese, para que se sienta y para que se manifieste. Es lamentable a veces ver que el cuerpo es protagonista de la violencia y ahí se está expresando, tal vez de manera no tan positiva, pero ahí hay algo de expresión. Cada vez que se realiza una acción, cada vez que se realiza algo de manera intencional, el cuerpo se está expresando. El cuerpo como medio a sí mismo de expresión, de sensación, de sentir, de experimentación. Pues en la medida que uno pueda tener una conexión con uno, pues supongo que el cuerpo no es solamente pues un vehículo, sino es como el medio que te permite hacerlo, ¿sí? O sea, si yo quiero, digamos, bailar, pues obviamente el cuerpo es el que se va a mover, ¿no? Pero digamos que es una comunicación conmigo, es lo que yo expreso al moverme, cuando muevo un brazo es que estoy sintiendo algo, ¿sí? O sea, no puede ser una cosa donde yo muevo el brazo porque sea bonito, ¿sí? Considero yo eso. Compartimos danzando, las técnicas. ¿Qué otra situación pues? Sí, también es un medio para hacer. Que es la expresión misma, no el medio. No es el medio a través de que yo expreso algo, sino la expresión en sí. El cuerpo se vuelve realidad en el sentido que expresa, pero no es medio para otra cosa. Cuando uno dibuja es considerado un medio, porque, o sea, uno lo utiliza para llegar hasta ese punto, ¿sí? O sea, si el cuerpo no existiera, el dibujo tampoco existiría. Entonces, pues yo lo veo como una herramienta. Yo creo que en el body art, ¿no? En el show de suspensión, en el arte corporal, básicamente. Es súper importante porque la expresión corporal es bastante amplia. Con la expresión corporal, obviamente uno se expresa y por medio pues, de la gráfica también hacerlo realidad. El movimiento, por cómo uno se mueve, uno expresa sentimientos por el movimiento, cómo se siente, o sea, con la mirada, con todo eso lo expresa uno a través del movimiento, sentimientos también. Estamos en la Academia Superior de Artes de Bogotá. Vamos a hablar de un evento que ocurre este mes en esta ciudad. El Laboratorio Medios del Cuerpo. Fundación Gilberto Alzate Avendaño, Biblioteca Luis Ángel Arango, El Parqueadero y Academia Superior de Artes de Bogotá. Buenas tardes, señores. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. ¿Qué es eso de medios del cuerpo y por qué están haciendo eso? Ok, el Laboratorio Medios del Cuerpo es un espacio de experimentación, es un espacio de indagación sobre un problema fundamental y es que nos hemos preguntado un poco cuestionando la situación de que el cuerpo sea siempre un medio para legitimar otras realidades diferentes al cuerpo mismo. Eso quiere decir que en términos sociales, en términos educativos, en términos de género, políticos, etcétera, aún habitamos una sociedad que más que validar los cuerpos como realidades auténticas específicas, los utiliza como medios para legitimar otras realidades y otros discursos más allá de lo que necesitan enunciar estos cuerpos. En sí, ¿cuál es la función del cuerpo en la sociedad? En este momento la crítica que estamos haciendo es que precisamente la función es la de ser un medio. O sea, lo que parece es que la sociedad está estableciendo el cuerpo como un medio para legitimarse sobre todos los mecanismos de poder que rigen la sociedad. En base a eso se utilizan los cuerpos
más allá de las necesidades propias de los cuerpos. Porque mucha gente lo pone en un contexto, pues de pronto un poco al revés. Nosotros hablábamos con la gente en la calle, pues y precisamente aquí en la universidad. Aquí en la academia. Y les preguntábamos cómo utilizar el cuerpo como medio. Claro. Entonces siempre se hablaba de la expresión corporal, de las expresiones artísticas, pero ustedes lo ponen un poco, no sé, al revés, como cuerpo como medio, más que... Bien, el punto de partida de la crítica lo que hace es cuestionar el problema en que el cuerpo se convierte como medio. Lo que propone el laboratorio es invertir esa relación y más bien pensar que todo lo que rodea al cuerpo son medios para que el cuerpo se valga. No hay, digamos que el cuerpo no es un medio de la sexualidad. La sexualidad es un medio del cuerpo. Por tanto, debería haber tantas sexualidades como cuerpos existen. El cuerpo no es un medio de la política, ni siquiera es un medio del arte. El arte es un medio del cuerpo. En lo que dices es correcto y ese es el juego de engaño. La expresión corporal lo que hace es utilizar el cuerpo como medio para establecer ciertos esquemas coreográficos de expresión, etcétera, y el cuerpo debe acoplarse a esos esquemas que ya están creados. En la creación también pasa. Adrián es profesor, ¿no? Entonces los profesores vivimos de hablar. ¿Y no va a dejar hablar a estos otros 3 cuerpos que tenemos hoy en el sofá? Cierro la introducción diciendo que es un proceso que se ha venido trabajando muy fuertemente con el grupo de investigación OCAN. Sí. Es una investigación muy larga que empieza desde el 2005. Es una investigación que además atraviesa unos encuentros de arte que hemos estado formulando y que se propone dentro del marco de las convocatorias de la Fundación Gilberto Alzate y el Banco de la República. Hablemos de las líneas. Bienvenida Laura, bienvenido Camilo y bienvenido Diego. Laura, ¿cuál es tu participación dentro del laboratorio y cuál es la línea en la que estás trabajando? Yo estoy pues como matriculada en la línea de cuerpos políticos. Mi participación es más que todo una reflexión desde las imágenes, como un poco toda esta imagen de guerra que se trabaja, que afecta directamente al cuerpo en este país. Entonces son imágenes de guerra como y de lo bélico desde la institución y cómo se apropia un poco desde la vida cotidiana. Entonces es más que una imagen creada por mí, es una cosa muy documental, como un enfrentamiento entre imágenes y como un poco entre realidades, pues en la vida cotidiana, a partir de... ¿Cuál sería el mensaje que tú quieres dar con esos documentales? Pues más que un mensaje es como una pregunta, o sea, es como enfrentar las cosas que están dadas, o sea, hay cosas que nos preceden y están dadas y están hechas y nos tocan. Entonces, más que cualquier mensaje, que es raro, es como generar preguntas un poco a partir de las imágenes que hablan mucho, están súper pensadas y las ponen aquí en el mundo por algo, entonces es más que todo eso. Y supongo que Diego y Camilo son de las otras 2 líneas. Yo trabajo el área de modelos, ¿sí? Aunque pues bueno, siempre hemos dicho que pues se trata de trabajar todo, ¿no? Ya, no, claro, no solamente quedarse con una línea, con un estigma. Precisamente empezamos a trabajar lo de modelos porque empezamos a ver cómo nos han introducido hacia esos modelos, ¿sí? Entonces modelos de pensamiento, modelos de gobierno que tienen mucho que ver pues con toda la teoría de la dependencia, de cómo nosotros no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos, entonces nos traen un modelo de gobierno para poder hacer de nosotros sujetos gobernables, ya sea modelos de cuerpo, entonces están los cánones de belleza, ¿sí? Modelos de género, entonces están los modelos de sexualidad. Sí, están los modelos masculino y femenino. Están los modelos, los núcleos figurativos. ¿Sí? Eso no entendí. Los núcleos figurativos son personajes que salen dentro de la sociedad y representan una colectividad. ¿Sí? Entonces los grandes actores son modelos, tanto físicos como modelos, digamos, de alguna forma míticos, modelos a seguir, ¿sí? Pues yo soy uno de los integrantes del colectivo que está trabajando con la línea de género ahorita para el marco de medios del cuerpo. Básicamente lo que nosotros pretendemos con el proyecto es generar y buscar una identidad en los participantes que se inscriban a los talleres respectivos, una experiencia que hable precisamente de esa identidad, pero vinculando la ciudad, básicamente teniendo en cuenta los parámetros que se buscan con el marco del evento, que los participantes empiecen a detallar o por lo menos a definir, dependiendo de algún lugar en específico, cómo ese lugar pretende o habla de su identidad y cómo este llega a influenciar todo este crecimiento y cómo es ese proceso
en búsqueda de esta identidad de género. Básicamente es lo que pretendemos con el colectivo. Narrar por medio de una experiencia en donde se vincule la ciudad, cómo se manifiesta su identidad de género en este caso. Nos enseñan a seguir ciertos roles de género y nos discriminan un poco como estas identidades. Tenemos que ser de esta, o sea, la oferta de estilos de vida, de posicionamiento se limita a las que el Estado y la religión y las otras instituciones que se articulan en una sociedad definen como las normales o las únicas posibles. Estamos interesados en esos diferentes posicionamientos que se generan en cuanto a la identidad de género. Eso se va a hacer. La intención de los talleres que hemos realizado es que siempre se llegue a un material de creación. Con un europeo hay otro valor sobre ese cuerpo. El placer y el dinero están mediados en la forma en la que interactuamos con los demás, ya sea con dinero o sin dinero como transacción. Cómo se generan esas otras identidades que simplemente no son hegemónicas, que no son heterosexuales y que no pertenecen como a estos planes ortodoxos bajo los que nuestra sociedad siempre ha estado sometida. Adrián, volviendo a nuestra conversación densa. Si el cuerpo es un medio, ¿qué tipo de medio sería? Precisamente cuando algo es un medio, quiere decir, primero se objetualiza, y es algo muy fuerte que está pasando en nuestra sociedad, y en ese sentido es un medio para cualquier cosa para la que sea necesaria. Y eso es una realidad que no podemos negar. Cuando hay un problema muy fuerte en la educación desde la edad primaria, y es que no se ve ese cuerpo que está llegando. ¿Qué es lo que va a encontrar el público que llegue al parqueadero? El público que llegue al parqueadero va a encontrar primero unas piezas que funcionan a nivel expositivo como insumos de las preguntas que se hace cada línea. Esas piezas están expuestas en el espacio. Muchos de los participantes de las líneas se exponen y hay invitados a las líneas. Ya. Esas piezas tienen además un enlace a unos archivos que tiene el laboratorio, que es interesante que el público sepa esto, y es que pueden consultar sobre la pieza, el contexto del artista en unos computadores que hay en el laboratorio. Sí. Y se encuentran también un programa donde vamos a tener charlas, conversatorios, talleres. Desde las 2 de la tarde hasta las 7 de la noche, el que llegue como público, aunque no esté inscrito al laboratorio, puede participar de estos espacios. ¿Cuáles serían esas preguntas que surgen de la exposición? Ok, hay una pregunta en el caso de territorio, y es siempre, como dice Laura, lo hacemos en términos de preguntas, ¿sí? Hay una pregunta fundamental y es si alguna vez lograremos, como nación, como población, póngale como quieran, o como cultura quizás, tener en cuenta la relación cuerpo-territorio a partir de lo que el cuerpo que habita ese territorio necesita para ese territorio. Es una línea que trata de atravesar todo, ¿sí? Entonces, pues desde el punto que está proponiendo Adrián, a mí me parece que lo que sucede es que se ha instrumentalizado el cuerpo, ¿sí? Entonces, como se vuelve un instrumento, entonces ya dejamos de ser humanos, ¿sí? Que es una discusión pues con la otredad que se da bastante fuerte, pero ya cuando aportamos hacia la dimensión y hacia la visión del humano, pues se revierte o se invierte la concepción acerca de lo que es cuerpo, ¿sí? Entonces, parte de lo que es esta exposición, que es un evento de todo el proceso que hemos llevado en el laboratorio, es tratar de invertir las concepciones o los conceptos que se tienen a través del cuerpo, ¿sí? ¿Qué es un cuerpo?
decir cuerpo ya es matar el cuerpo. Intentos fallidos no es mío, es de una persona que se llama Catalina Moscovitz. Ella es como la autora intelectual de los intentos fallidos. Ella es una directora de teatro y básicamente lo que ella hizo fue como agarrar unos textos que ella había hecho durante muchos años, en los cuales ella, pues digamos, había trabajado, pero muchas veces le habían como negado, ¿sí? Como negado la oportunidad de utilizarlos. A partir de eso empezamos todas como a trabajar en los textos de Catalina, ¿sí? La idea primera fue como volver a traer esas cosas imposibles, como ese tipo de cosas que uno a veces desecha y que uno dice como que no son lo suficiente válidos como para hacer una obra. Y cada una de nosotras empieza a pensar en esos intentos fallidos desde nuestras áreas, de esas obras que nunca se dieron, digamos que nunca llegaron a ningún fin. Lo que yo hice es una acción que se llama Intentos Fallidos, Actos del Silencio 3. La acción dura 3 horas. Fue una acción, digamos, performativa. Y la acción está encaminada pues ya como dentro de lo que yo hago y dentro de lo que me interesa, que son los actos del silencio, que básicamente son como esa imposibilidad de comunicarse apropiadamente en las redes sociales. Y me pareció chévere utilizar los textos de Catalina porque esos textos se parecían mucho a los textos, porque pues yo trabajo con textos recopilados de ahí. Son 3 horas en donde los textos me cubren completamente, después yo me desenredo y después yo me como todos los textos. El video de la acción transcurre completamente al revés, ¿sí? Porque a veces ese error genera otro tipo de comunicación diferente, entonces yo quería hacer la prueba de cómo se veía al revés, ¿sí? Y cómo la gente podía llegar a entenderlo al revés de lo que yo hice. Recordemos que el cuerpo es el primer lugar desde el cual nosotros podemos aprender el mundo. Camilo. Nosotros empezamos a indagar muchísimo como en documentos, en documentaciones donde, dependiendo como de ciertos referentes, tanto en arte como tal, pues siendo nosotros como estudiantes de artes, buscáramos y encontráramos estos referentes en donde se viera evidente sobre todo este aspecto de la ciudad y cómo la ciudad empieza a hablar de estas experiencias y estas identidades por medio de los individuos. Entonces encontramos mucho en la literatura como tal este tipo de aspecto de cómo la ciudad hablaba en este tema. Voy a ver si entendí. Usted me dice, Dani, es la identidad de género o los géneros de todas maneras determinan maneras distintas de recorrer y habitar una ciudad. Podría ser ese lado, sino que nosotros estamos más enfatizados es como en esa identidad del individuo, ¿no? Ya. Entonces muchas veces nos damos cuenta de que esta identidad empieza a generar como un discurso de género. Cuando hablamos, digamos, como de identidades individuales o un género como tal, entonces podemos buscar mucho como esos medios de géneros subalternos que van como un poco en contra o no en contra, sino que simplemente son diferentes a los que están impuestos en la sociedad, en este caso como en una sociedad occidental o en Bogotá específicamente. Habeas Corpus fue una exposición realizada en el Museo del Banco de la República en 2010 por los curadores José Alejandro Restrepo y Jorge Humberto Borja. El cuerpo sería lo abierto, lo expuesto. Así sabemos que ocupa un lugar y tiene lugar.
y es puesto en escena. Existe una fuerte tensión, intención y extensión entre ocultar y mostrar el cuerpo, entre el repliegue y el despliegue. El habeas corpus es una acción jurídica que tutela los derechos fundamentales frente a cualquier acción que los vulnere. Se trata, en términos jurídicos, de un derecho basado en el principio de que el hombre libre es dueño de su cuerpo. En sus orígenes, se quiere reconocer y recobrar el cuerpo para su propietario. El esclavo, por carecer de dominio sobre su cuerpo, no podía ejercer tal acción. La exposición buscaba establecer conexiones transversales, constelaciones y consonancias entre representaciones de las partes del cuerpo en el arte barroco neogranadino y en el arte contemporáneo. Más allá de que como la mesa de género hable de géneros específicos como transexual, travestismo, algo así, simplemente se enfatice más en la identidad del individuo como tal. Entonces se abre más esta mesa en donde cada uno puede simplemente hablar de sus experiencias en el transcurso de su vida, de su historia, de su infancia, cómo vive la ciudad ahora, cómo la ciudad acepta o tolera lo que está viviendo en este momento. Yo vivo mi sexualidad 24/7 por decisión propia y con quien yo quiera. Yo vivo mi sexualidad. ¿Qué pasa con la línea de Laura? Vale, pues si bien como que el ejercicio político implica como toda esta actitud cotidiana de los individuos y los sujetos como al contexto en el que se enmarcan, como que todos en la línea de cuerpos políticos convergemos en el tratamiento de imágenes como que están propuestas desde como el Estado-Nación ejerciendo como ciertas cosas de poder, porque es absolutamente así. Entonces en la línea de cuerpos políticos como que la cosa horizontal que van a ver es eso, el tratamiento de ese tipo de imágenes, como desde el ejercicio del poder del proyecto del Estado-Nación. Nada, yo creería, insisto, que son como más bien como preguntas, porque a veces uno da por hecho como que el ejercicio político es esta cosa de las grandes esferas, pero uno no, como que no cae en la cuenta de que todo este tipo de cosas están determinando una identidad, y más cuando se está hablando de un proyecto de Estado-Nación, pues están determinando un poco la identidad como de los ciudadanos, que son las que afirman, reafirman y confirman como ese proyecto. La línea de cuerpos políticos del laboratorio Medios del Cuerpo intenta abordar la relación entre arte y política y cuerpo, y cómo las personas, mediante acciones y objetos y elementos, hacen uso de estos para poder empezar a manifestar una posición frente a algo, ya sea frente a una situación social, económica, política. El taller de El Honorable Cartel consiste en la elaboración de unas intervenciones que buscan ciertamente controlar la verdad. Reunidos en los mismos excelsos clubes con algunos amigos, nos dimos cuenta que algunos ignominiosos pretendían hacer uso de ella y controlarla. De pegar en la calle y esto, pues que nos parece que es una manera muy directa de transmitir algún mensaje al público en general. Básicamente esa era la idea. Hay diferentes medios, ¿no? Está este, por supuesto, ya sabemos a cuál nos referimos, ¿sí? Está la publicidad, ¿sí? Está también como otros elementos que circulan por la calle que nosotros todo el tiempo vemos, ¿sí? A través de los cuales nosotros hacemos uso para poder transmitir nuestro mensaje. Los cuerpos terminan siendo como exactamente eso, medios que replican los fines de este ejercicio de poder. Y ya. Adrián, ¿y cómo se relacionan los cuerpos hoy en día con la comunicación? ¿Con la? Comunicación. Es una discusión que, de hecho, el laboratorio creo que se inscribe en un momento muy importante para nosotros.
como en esta época que estamos habitando. La relación con la comunicación es una discusión que se está dando muy fuertemente, sobre todo teniendo en cuenta que los modos de comunicación están siendo constantemente diversificados, digamos. Tenemos un problema muy delicado y es que tenemos territorios que están intentando preservar una lengua autóctona, y si seguimos viendo el cuerpo como medio, entonces pues seguimos con la idea de que no importa la lengua autóctona, el cuerpo debería aprender la lengua que le toca aprender, en este caso pues la lengua que se comparte desde una centralidad. Pero eso está cambiando y la relación de los cuerpos con la comunicación es una relación de pregunta permanente. Entonces creo que sí se está dando eso que hablábamos al comienzo, de una relación donde el cuerpo no sea un medio de comunicación, sino que la comunicación es un medio para el cuerpo. Y Pero, para eso está, ¿no? A ver, es que yo quiero juntar eso con algo que decía Diego al principio y pues que también está presente obviamente desde el nombre de medios del cuerpo o medios para el cuerpo, como dice ahora, es entonces cómo escapar, digamos, lo pienso que esto interpela a programas como El Sofá también, cómo escapar de generar esos modelos, si finalmente cuando hablamos de una cosa que a mí me parece fuerte, como decía Camilo, de la identidad, es muy difícil no fijar la identidad, no decir identidad es esto. Por ejemplo, para algunos identidad es formar parte de una nación, para otros es formar parte de una raza, y eso determina ciertas cosas sobre el cuerpo. O sea, si usted es de una raza, entonces tiene un color y los ojos de una forma, y entonces ahí está como configurando, como con el discurso, el cuerpo. ¿Cómo escapamos de esa determinación? Hay un punto primero, fundamental. Un laboratorio es un espacio para hacerse preguntas, no necesariamente dar respuestas, y eso es típico de un laboratorio en artes, en ciencias o donde sea. Entonces, en ese sentido... Con razón, yo no entendía, ¿sí? Pero hay una cosa importante en hacer preguntas, y es que el primer despertar que uno tiene como cuerpo, y donde uno primero se revela como medio de algo, el hijo se revela como medio del padre cuando lo señala y le pregunta. O sea, cuando uno hace preguntas, ya uno evidencia una postura ante algo. Uno quiere ya poner en cuestionamiento la replicación, el replicar. Entonces yo pregunto. Entonces primero eso. Segundo, no obstante, a lo que más nos hemos acercado en el proyecto incluso de investigación, es a la posibilidad de que parece ser que esa salida está en lo múltiple, en el reconocimiento de lo múltiple, ni siquiera en términos de la inclusión, que eso es otra discusión. O sea, la inclusión vuelve y cae en un problema donde quién incluye, a quién se incluye, desde qué criterios se incluye, sencillamente quienes no quieren esa inclusión incluso. Expositiva en el Banco de la República, en el sótano. Hablando de los reconocimientos de los diferentes cuerpos, hablando de las diferencias como algo necesario para entender el cuerpo, y de los cuerpos también como realidades auténticas y universos propios. Yo vivo mi sexualidad, yo hago mi sexualidad. Yo vivo mi sexualidad como deseo vivirla. La programación, yo veo que al final hay como una muestra al público del proceso de los talleres. Si no hay un punto final, ¿qué es lo que se va a mostrar? Lo que se va a mostrar son más... Hay una cosa de investigación en artes importante, y es que la investigación en artes da la posibilidad de enriquecer la realidad a partir de ampliar los márgenes de cuestionamiento y no de respuesta.
busca, y eso es del laboratorio de arte, y aquí lo tenemos muy claro creo, busca no determinar claramente, específicamente, estrechamente un objeto de estudio, sino diversificar el objeto de estudio. Eso está buenísimo, es muy del arte. Sí. Tenemos muy claro que no vamos a determinar claramente nada. Exacto. Entonces, lo que sí queremos ¿Cómo van a vivir eso en cada taller, lo que en sí cada queremos línea? es plantear cuestionamientos, plantear preguntas y establecer una indagación que nos permita descubrir esas preguntas en el contexto real. Eso sí se va a hablar en el conversatorio, ¿no? La pregunta de cómo se evidencia esto en nuestro contexto. ¿Cómo se evidencia el desplazamiento de los cuerpos porque ya no sirven para una sociedad en nuestro contexto? ¿En qué margen? Eso sí tiene respuestas y creo que tiene hartas respuestas. Claro. Esas Una pregunta respuestas son las que vamos a ver en el conversatorio Una final. pregunta para Diego, que es el que está en la línea que se entrelaza con atraviesas. todas. ¿Cuál sería el poder entonces que puede llegar a tener el cuerpo? Oh, no, pues total, sí. Es decir, siempre hemos dicho desde el proceso una cosa que creo que voy a complementar con lo que venía diciendo Adrián, es que claro, esto es un proceso, la realidad es dinámica, ¿sí? Y en tanto que la realidad es dinámica, pues todo es continuo, ¿sí? Entonces estamos viviendo un tiempo ahora de acá, pero estamos viviendo en un devenir, ¿sí? Constante. Entonces sí, se termina, digamos, el evento del laboratorio, que es un evento, ¿sí? Que tiene cierta duración, pero obviamente nuestro proceso de indagación continúa, ¿sí? Y eso es como el compromiso que nosotros tenemos, tanto a nivel humano como a nivel de laboratorio, ¿sí? ¿Cuál es la importancia del cuerpo en todo esto? Pues total, nosotros nos relacionamos con el espacio, con el otro, a través de nuestro cuerpo. Una última pregunta antes de que el aguacero nos eche. Sí. Y una pregunta para cada quien. Yo quiero ver cómo responde desde cada línea. Esto que acaba de decir, pero un poco profundizando, es por qué el arte se está metiendo en estos temas que son tan políticos y por qué la relación, pues que está, digamos, en esa línea de política, pero por qué esa relación de determinación de poderes termina siendo objeto de investigación artística e investigación-creación. Pero que hable primero Laura, porque si no, Adrián no me la deja hablar. Pues igual, yo creo que más que una cosa que le compete al arte es como una cosa que atraviesa la práctica humana. Y yo no sé, voy a decir esto muy personalmente, como que el arte se permite reflexionar todo el tiempo desde que empezó sobre el contexto en el que le toca. Y estamos como en un momento que hay una emergencia tan grande en tantas esferas de la vida que es necesario desde todas las prácticas humanas reflexionar sobre eso, sobre el contexto en el que estamos y en el que nos toca, y más que, o sea, en el proceso de investigación y creación y esto, más que lo que decía ahorita Adrián, como determinar respuestas y eso, es que es una cosa de la práctica humana, ir como, no sé, va a sonar rarísimo, pero como evolucionando y preguntándose y dándose un lugar en el mundo, ocupando el lugar en el mundo y a partir de eso generar unas posiciones conscientes y como coherentes. Y yo creo que en pues no toda la práctica del arte funciona de esa forma, pero en estos casos como que sí se permite reflexiones como muy juiciosas, muy chéveres, importantísimos los laboratorios porque aparte como de las personas que estamos proponiendo cosas, van a llegar más personas y empieza a ser como una cosa, como que el arte empieza a ser como un nodo, o sea, la práctica del arte es como un nodo que empieza a articular preguntas y reflexiones. Ya. Siguiente. Yo diría que hace mucho tiempo que el arte o que el artista dejó de ser ese genio encerrado en una burbuja propia, en su propia subjetividad y distanciado totalmente del mundo. Creo que desde la contemporaneidad y desde todos los movimientos artísticos que involucraron el cuerpo, la acción, el término relacional en las artes es muy importante. Hay fronteras que nada, es un despertar, creo yo, del artista como alguien que también habita un cuerpo, del artista como alguien que además es padre, es hermano, es hermana, es hijo, es hija, es alguien que habita una sociedad real. Ajá. Entonces eso, por ese lado creo que es algo que el arte fue un despertar propio del arte y creo que es importante no dejar que se vuelva a dormir. Y que O sea, más como real sacudirlo de que vez la en cuando. corporalidad, ¿no? En ese sentido, Seguramente. hay un despertar también de la corporalidad. Hemos tenido un problema muy serio con el arte, y es que parece que el artista plástico, en este caso, no tuviera cuerpo, sino que lo importante es la imagen que él crea. Por eso también surgió este arte este laboratorio desde las artes plásticas, ¿no? Es un primer punto. Como otro punto, de hecho, el laboratorio dialoga, se relaciona con muchos campos no solo del conocimiento, sino de la acción social, diría yo.
tenemos representantes de LGTBI, tenemos representantes de fundaciones de discapacitados. Hay una población con la que dialogamos donde sí, el arte es un espacio de articulación, ¿sí? Pero creo que en ese sentido sí la pregunta es más humana, más corporal, más social, y en ese sentido creo que la noción de cuerpos políticos empieza por plantear, y ahí surgió la línea, que todos somos cuerpos políticos, seamos conscientes de eso o no. Ajá. Como diría alguien, yo no me meto en política, la política se mete en mí. Sí, claro. Y eso nos toca a todos. Y creo que en ese sentido el arte sí está teniendo una posibilidad discursiva de relación muy fuerte. El laboratorio quiere pues apostarle y apuntarle a eso. Diego. A ver. Lo dejaron sin Muy palabras. Le robaron las respuestas. Listo, No, siguiente. No, mentiras. No, lo que sucede es que a mí me parece que el arte es fundamental, sobre todo en la sociedad actual. Tomando en cuenta que estamos en un tiempo que le da muchísima importancia a toda la relación estética, ¿sí? A toda la relación sensual, a toda la relación de afectividades, que es con lo que básicamente juega el arte, ¿sí? Eso y las representaciones, ¿sí? Las representaciones tanto in situ como las representaciones sociales. Cuando jugamos con las representaciones sociales, el arte se mete totalmente en ese punto. Y pues el arte es una herramienta importantísima tanto para sustentar lo que está sucediendo en este momento como para poder reventar lo que se viene. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque juega con los dos, con la afectividad, con lo emocional y con lo representativo. Entonces, yo sí digo que el artista tiene que empezar a despertar y a ser políticamente correcto, ¿sí? No digo que sea políticamente, sí, tiene que ser políticamente correcto, comprometido, no neutralizado como lo neutraliza alguna autoridad y quieto, ¿sí? No, sino que tiene que ser un artista... O políticamente incorrecto. Políticamente o insurrecto. Comprometido. Yo digo, sí, política, sea desde donde sea, ¿sí? El arte siempre ha sido uno de los grandes medios para sustentar lo que sucede en la actualidad. Bueno, y Camilo le tocó cerrar el programa. Okay. Bueno, ya diría como un punto de vista ya muy personal, yo diría que un artista, si estuviera sumergido en todos estos asuntos en sociedad, de temas sociales, sobre todo como el caso del género, creo que uno estaría más dispuesto como a mostrar este tipo de problemáticas y llegar como a generar discusiones, pero esas discusiones no las llegaría a hacer uno mismo, sino la gente a la que le llega ese tipo de imágenes, básicamente. En el caso del colectivo, nosotros siempre como que pretendemos buscar que que las personas que vean como un taller de nosotros o el material audiovisual que realizamos, siempre estén como dispuestos a precisamente como a mirar y cuestionarse qué es lo que están viendo, sobre todo. Entonces, en el caso, siempre que hacemos como alguna conferencia, buscamos referentes muy, por decirlo así, como muy populares. Estamos hablando mucho como de la música, del cine, desde la literatura. En este caso ya para el taller pues estamos hablando de la literatura como tal, pero entonces esos son como medios y sobre todo como técnicas, por decirlo así, en donde se empieza a evidenciar que los problemas que hay en la sociedad ahora, cualquiera puede estar generándoles discusiones, un sociólogo, un artista, un médico. Nos damos cuenta de que en realidad todo se genera por una especie de cuestionamiento y problemática, y más allá como de llegar a una solución, algo así, es precisamente que la sociedad misma se cuestione en dónde está sumergida y sobre todo pues cuál es la situación social que está viviendo actualmente. Estamos en el Laboratorio de los Medios del Cuerpo, que está organizado por Adrián Gómez, que es un laboratorio que ha sido seleccionado por IDARTES para ser presentado acá en el parqueadero. Es una discusión alrededor del tema del cuerpo, que es una discusión que es muy contemporánea, muy actual. Pero que vuelven a desaparecer por su condición efímera, finitos, cuerpos texturales. Bueno, cuando hablamos de cuerpo, pues hay un cuerpo político, cuerpo arquitectónico, cuerpo religioso, cuerpo estético, y si vamos a hablar del concepto cuerpo en el arte, hay una interesantísima ruptura cuando esa bidimensionalidad que fue la representación de un cuerpo estático y se convierte ya y se presenta el cuerpo del artista como una obra de arte.
el cuerpo no es el medio como tal para llegar a otra cosa, sino que las otras cosas son los medios para entender el cuerpo. El cuerpo es algo que es atravesado por diferentes vectores, o sea, es una cuestión que no tiene una definición exacta. El cuerpo es algo que se construye todos los días, a cada momento. Es todo lo que se hace tridimensión, que ha pasado de una bidimensionalidad, de una representación corpórea. El cuerpo caribe es un cuerpo que no se puede definir tampoco. Yo contaba un poco que al principio habíamos hecho una categorización y finalmente al momento de empezar la investigación todas esas categorías se nos fueron al piso y luego uno se va dando cuenta que el cuerpo, no solo el cuerpo del Caribe, el cuerpo en general es un cuerpo que es un cuerpo glorioso, pero también es un cuerpo que sufre y a la vez es un cuerpo monstruoso y es un cuerpo que está atravesado por lo sagrado y por lo profano. Empieza a formarse un cuerpo carne, un cuerpo de vísceras y en último término somos un cuerpo finito. Finalmente uno tiene que reconocer que uno es un cruce de muchas cosas, que uno es una amalgama. Y lo que define nuestro cuerpo, lo que nos define hoy, mañana puede ser completamente diferente. Ya para finalizar, recordémosle a la gente los horarios, el sitio donde puedan encontrar las exposiciones y una página de internet donde puedan encontrar información, algo así. Okay. Bien, la muestra se está presentando en el parqueadero del Banco de la República, ahí frente a la Luis Ángel Arango. Abre todos los días de 2 a 7, menos los martes. En ese sentido, si la invitación es a que todos se acerquen, la muestra dialoga mucho con los términos del arte contemporáneo. Hay video instalación, hay fotografía, pero una cosa interesante es que a pesar de eso no deja de ser abierto para el público y entendido y fácil de entender para el público. Y que hay talleres, hay charlas, etcétera. Entonces, lo primero es revisar a través de la página de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, que ellos publican toda la información. Lo segundo es un blogspot de Medios del Cuerpo, mediosdelcuerpo.blogspot.com. Y además hay un Facebook del grupo OCAN, que es el grupo de investigación, valga cerrar con esto, es un grupo de investigación que pertenece a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, específicamente a la Facultad de Artes ASAP. Ahí se formó el grupo. Tenemos invitados a otros colectivos, pero bueno, el grupo es ahí la raíz del asunto. Entonces, invitadísimos hasta el 15 de diciembre, diálogos, charlas, talleres para niños, para adultos, para el que quiera. Los talleres no son para artistas, solamente está abierto. Muy bien, entonces aprovechen estos días que quedan para pasarse por el Laboratorio Medios del Cuerpo. Le faltó la página de la Biblioteca Luis Ángel Arango, donde también está la información. Ojalá disfruten y ojalá, como decían, que esto es un evento que forma parte de un proceso. Ojalá podamos seguirnos sumando a ese proceso. Por ahí me invitaron al sofá a participar con Camilo en los talleres de géneros, como irán a ver en nuestras notas del día de hoy. Dani, muchas gracias. No, a nuestros invitados, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Entonces no se pueden perder las muestras que les van a presentar y nos estaremos viendo en las muestras. Y reiteramos el agradecimiento a la Facultad de Artes, Academia Superior de Artes de Bogotá, Universidad Distrital Francisco José de Caldas, a Adrián Gómez, profesor de esta hermosa facultad, y a todos nuestros invitados e invitada. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.